Bona tarda a tothom, benvinguts a una nova edició dels Dijous Europeus, que avui són uns Dijous Europeus, o és un Dijous Europeu molt especial, gràcies a la Universitat de Barcelona, a la Càtedra Pasqual Maragall, i agraeixo particularment la presència aquí del president Pasqual Maragall, i a les bones arts del membre de la Junta, Pep Martí, que s'amaga, però que és qui ha fet possible que aquest acte se celebri a la nostra sala d'actes. Tenim amb nosaltres el comissari i vicepresident de la Comissió, Joaquín Almunia, bienvenido a l'Ateneo, i tenim dues altres personalitats del món acadèmic nostre, que com és costum de la casa presentaré molt breument, perquè si no, no els presentarà ningú, que és d'una banda el rector de la Universitat de Barcelona, senyor doctor Dídac Ramírez, que és filòsof i economista, que és una combinació curiosa, que ha fet una carrera fulminant malgrat ser membre de la secció sindical d'UGT a la universitat, o a l'hora de ser membre de la secció sindical, i que ha publicat un seguit de llibres, entre els quals un sobre el laberint de Leibniz, el laberint leibnizià, que és molt més bonic que no els laberints kafkians que molt sovint discutim en aquesta sala. I d'altra banda hi ha el catedràtic també d'Economia, doctor Germà Bel, que ha estat visiting professor a la flor innata de les universitats mundials, ha estat a Cornell, ha estat a Princeton, ha estat a Harvard, ha estat a l'Institut Universitari de Florència, i que ha rebut, com tots nosaltres sabem, perquè d'aquest llibre se n'ha parlat molt, el 13è Premi d'Economia de la Societat Catalana d'Economia pel seu llibre Espanya, capital París. Moltíssimes gràcies per ser aquí i ja em callo, i l'ordre del dia és que primer el Germà Bel introdueixi el nostre convidat i també ens parli d'aquesta conferència anual que organitza la càtedra, després parlarà el vicepresident Almunia i la cloenda la farà després d'un torn de preguntes, si de vol, el rector doctor Ramírez. Moltes gràcies. Moltes gràcies i moltes gràcies també per l'amabilitat de la institució d'acollir-nos. Esta és la quarta conferència anual de la Càtedra Maragall. Jo no els hi faré una explicació molt detallada de les activitats que fem a la càtedra, perquè fora en una taula hi ha uns llibrets que podran agarrar qui en tingui molt d'interès, i hi ha bastant de detall. La càtedra és una iniciativa del rector de la Universitat de Barcelona amb el Banc de Santander, que molt amablement la financia i agraïm molt, i a més amb una llibertat absoluta per fer les coses que vulguem en el sentit que vulguem, perquè d'altra manera tampoc podria ser. Nosaltres intentem molt aprofitar la càtedra per internacionalitzar la nostra activitat i els nostres contactes. Això s'hi dedica moltíssim Daniel Albalate, que és el coordinador, i els poques mostres que els donaré, a més de programes de finançament que tenim per a investigadors espanyols i de Catalunya, generalment joves, algun molt jove, com l'Estefan. El que tenim és professors visitants d'universitats de Gran Bretanya, d'Holanda, depèn dels anys, perquè una de les vocacions era intentar aprendre i intercanviar experiències en gent d'altres països que ho han fet millor que nosaltres. La nostra visió, nosaltres som economistes però ens agrada molt la política pública i nosaltres creiem que s'ha de ser molt humil i s'ha d'aprendre dels que ho han fet millor. I una manera d'aprendre dels que ho han fet millor és estar en contacte amb països que han fet millors polítiques, aprendre millor com s'han fet aquestes polítiques i sobretot aprendre millor com equivocar els errors, perquè al final els governs no han d'encertar massa, el que han de fer és equivocar-se el menys possible. I per això conèixer el que ha funcionat bé o el que no ha funcionat malament creiem que és una bona inversió. No els hi volia entrar en més detalls, aquesta és la quarta conferència anual de la càtedra que seguirà en el seu funcionament. El primer any vam tenir el conseller Mascolell, ja era conseller, el segon any l'Anton Costas, que és el meu mentor acadèmic, l'any passat vam tenir, fa 15 mesos, a Guillem López Casasnovas, i aquest any tenim a Joaquín Almunia, cosa que a mi em fa molt content, més que content, perquè jo puc dir una cosa que molt poca gent segurament pot dir. Avui jo estic molt content perquè aquí a la sala hi ha els dos polítics que jo més admiro i que més he admirat, i a mi em costa, que soc de poble, que és el Pasqual i el Joaquín, perquè tenen un tret comú. Són persones que han estat en la política per transformar, no per estar. I és una cosa que això sempre
m'ha pogut. El Pasqual vostès ja tots els coneixen, és la càtedra Pasqual Maragall. De Joaquín Almunia jo el vaig conèixer a partir del 15 de març de 1990. Jo vaig aterrissar a Madrid, al Ministeri d'Administracions Públiques, i per aquestes circumstàncies de les coses de la política i també per qüestions personals, perquè m'interessava anar a Madrid, perquè la meva companya actual anava a Madrid, i aquestes coses que en la vida fan, que són les petites coses de la intrahistòria. I jo els puc dir que aquell any que vaig estar treballant d'assessor en Almunia és l'any que més he après en la meva vida. I són aquells anys que et marquen les coses posteriors. Però, clar, no sóc jo qui fa la conferència, és ell. El llibre este últim, l'anatomia d'un desengany, alguns de vostès hauran vist que el qualifico com lo polític més europeu que ha parit la política espanyola. La seva trajectòria és coneguda, va ser el ministre més jove del primer govern de Felipe González, amb 34 anys, va ser ministre d'Administracions Públiques, de Treball d'Administracions Públiques, va saber terriblement bé tenir una baixada en el perfil polític, i això és una cosa que és molt dur, que costa molt, i és una cosa que s'ha de passar. I jo que els he de dir els darrers anys, he sigut comissari d'Economia a la Unió i vicepresident de Competència, que molt poca gent realment sap que és la vicepresidència més potent, perquè té la relació amb tot el que són els grans poders econòmics en un món en què tenim tant desequilibri de poder entre gent que en té molt i gent que en té poc. I està bé que gent que es preocupa perquè funcionen els mercats i perquè hi ha iniciativa privada també es preocupa que en aquest marc sigui més difícil que la gent que té molt de poder abuse de la gent que no en té. I bueno, jo, què els he de dir? Jo els he dit tot el que els havia de dir. Joaquín, estoy muy contento que estés aquí. I quan acabe farem una miqueta de preguntes, si vostès volen. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Ateneo, por supuesto, a Pasqual, a su cátedra, a Germà Bel, que fue quien me invitó y me convenció para venir aquí. Y muchas gracias al rector por acompañarnos y por estar aquí y clausurar después este acto. Como ha dicho Germà, nos conocemos de hace muchos años. El año 90, pues fíjate, 25 años, si no me salen mal las cuentas. Han pasado muchas cosas en estos 25 años, han pasado muchas cosas en Europa, han pasado muchas cosas en el mundo y, por supuesto, han pasado muchas cosas en España, en Cataluña, en mi tierra, el País Vasco, en todos los sitios. Muchísimas cosas. Cosas buenas y cosas menos buenas, problemas que entonces nos parecían casi inabordables, están resueltos y los consideramos ya algo del pasado. El terrorismo, por ejemplo, en el País Vasco y el terrorismo etarra en el conjunto de España, eso es cosa del pasado y es algo que ahora ya casi ni se valora, pero que en aquel entonces era algo extraordinariamente difícil de saber cómo se podría encontrar una solución y superar aquello. Han pasado muchas cosas en la vida social, económica, en el entorno, en el mundo, pero bueno, estamos aquí y la pregunta no es la primera vez que se hace de ¿a dónde va Europa? ¿Quo vadis Europa? Y Europa, como no es algo que se pueda leer en un libro cómo va a acabar el proceso de integración, pues tiene esta pregunta casi en permanencia. ¿Dónde va Europa? ¿Cuál es el futuro de Europa? Y conviene reflexionar cada vez que Europa inicia una nueva fase, como es el caso actual, o cada vez que Europa enfrenta algunos desafíos nuevos, a ver cómo respondemos en tanto que proyecto europeo, un proceso de integración que empezó hace ya muchos años. Nosotros nos integramos en él después de haber aprendido mucho de lo que había que hacer para integrarse. Nos venía muy bien hacerlo, antes incluso de estar integrados, pero nos integramos hace alrededor de 30 años. Este año se
celebrará en junio el 30 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las entonces llamadas Comunidades Europeas. Desde entonces hemos jugado un papel muy importante en muchos aspectos de la vida europea y ahora que empieza una nueva Comisión Europea, que tomó posesión el 1 de noviembre pasado, un nuevo Parlamento Europeo que lleva medio año aproximadamente funcionando, pero que ahora ya empieza a trabajar con la nueva Comisión. Se ha cambiado también al presidente del Consejo Europeo, el que preside las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno, que ahora es el polaco, Donald Tusk, un país que hace 25 años pertenecía a otro mundo totalmente diferente y hoy es uno de los países más dinámicos de la Unión Europea, con casi 40 millones de habitantes, que tiene todavía mucho camino por recorrer, pero que cada vez pesa más fuerte en las decisiones europeas y en los debates en la Unión Europea, y tiene a su antiguo primer ministro como presidente de todos los jefes de Estado y de Gobierno, y hay también una nueva representante para la política exterior y de seguridad, que a su vez es vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, joven, alrededor de 40 años, fue ministra de Asuntos Exteriores en Italia hace 6 meses, antes de que se le nombrase alta representante para la política exterior y de seguridad. Y bueno, todo este nuevo liderazgo, aparte de los cambios que se van sucediendo en diferentes países, el último hace pocos días en Grecia, todo esto va a marcar, por supuesto, una impronta, una personalidad, una determinada orientación que no tiene por qué ser la misma que tenían las instituciones bajo los anteriores líderes, la comisión, o las 2 comisiones, y algunos meses más de una tercera, a las que yo he pertenecido, el Parlamento Europeo que existía antes de las elecciones de mayo, el Consejo Europeo cuando lo presidía Herman Van Rompuy, o la política exterior y de seguridad bajo la dirección de Catherine Ashton y antes de Javier Solana. Es un nuevo liderazgo, por lo tanto hay que esperar cosas nuevas que todavía no se han concretado. Yo no soy profeta, por lo tanto no sé muy bien dentro de un año, dentro de 2, cómo valoraremos estas nuevas personalidades, estos nuevos liderazgos, esta nueva orientación que pueden dar a muchas cosas, pero lo que sí se puede decir con claridad es que los desafíos y los problemas de hoy son prácticamente los mismos que los que había hace 4 meses o hace 5 meses. Por lo tanto, hay algunos desafíos que se van a seguir tratando como se empezaron a tratar al principio de la crisis económica o en otros momentos de los últimos años. Cuando se pregunta a alguien en Bruselas, yo he estado ahora recientemente, ya dejé la comisión hace 3 meses, pero volví en enero, pasé una semana, hablé con unos y con otros, y cuando se pregunta, bueno, ¿cómo se ve el año 2015? A los que siguen estando allí. Y la primera respuesta es una respuesta basada en países, en 3 países. Dice, bueno, primero, me decían hace 3 semanas, Grecia, a ver qué pasa con Grecia, y lo que ha pasado es evidente, una victoria apabullante de quienes han estado oponiéndose de forma firme a los gobernantes griegos desde el inicio de la crisis y desde bastante antes del inicio de la crisis. La victoria de Syriza cambia radicalmente el panorama político griego. Vamos a ver cómo afrontan los problemas griegos que están ahí y ojalá los afronten bien, pero es un punto de interrogación. Los contactos con las instituciones europeas están empezando en estos mismos días. Hoy está allí Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo. Mañana va a visitar Atenas Jeroen Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas holandés. Y poco a poco, en las próximas semanas, se van a ir conociendo y se van a ir sentando a explorar la negociación del futuro del programa de apoyo financiero a Grecia y de la contribución a la solución de los problemas griegos, los nuevos gobernantes griegos y los responsables de las nuevas instituciones europeas o los responsables de las instituciones europeas que no han cambiado de líder, Banco Central Europeo o Alemania u otros países europeos. Por lo tanto, Grecia, primera interrogante para este año. Ojalá dentro de un año podamos decir, mire, no solo los griegos han sido dueños de su destino votando lo que creían mejor para su país, sino que además
esa apuesta griega ha dado buenos resultados en términos de crecimiento, en términos de cobertura de necesidades urgentes de muchos millones de griegos que han sufrido como nadie la crisis, que se recomponen las estructuras de Estado que se han ido diluyendo en Grecia a lo largo de los años, etc. Segundo punto de interrogación, en 2015, el Reino Unido. El Reino Unido tiene elecciones en mayo, a principios de mayo, semanas antes de las elecciones municipales y de elecciones en 13 autonomías aquí en España, incluido, o si incluimos Andalucía, que va a tener elecciones en marzo, 14 autonomías tienen elecciones en torno a las semanas previas o las semanas posteriores a las elecciones británicas. Pero, en términos europeos, el resultado de esa elección británica de mayo es muy importante. Ha habido el referéndum escocés, pero ahora la interrogante mayor no es tanto el resultado que vaya a salir en Escocia, cuántos representantes escoceses del Partido Nacionalista o del Laborista o de los liberales van a estar sentados en la Cámara de los Comunes. El interrogante mayor es cuántos miembros de la Cámara de los Comunes van a pertenecer al Partido por la Independencia Británica, que quiere sacar al Reino Unido de la Unión Europea, cueste lo que cueste, y ese Partido por la Independencia ganó las elecciones europeas hace unos meses, y hasta qué punto el Partido Conservador, que tiene espacio electoral pegándose, vecinos pegados puerta con puerta con el Partido por la Independencia, hasta qué punto ese Partido Conservador va a aumentar su deriva euroescéptica y se va a dejar llevar por una corriente anti-Unión Europea que empuja con fuerza al Partido por la Independencia. Claro, si el Reino Unido tiene unos resultados que llevan a la convocatoria de un referéndum para el sí o el no a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, eso quiere decir que habrán ganado los conservadores, querrá decir que el Partido por la Independencia ha presionado a los conservadores a convocar ese referéndum cuanto antes, y hay serios riesgos de que en ese caso el Reino Unido diga que prefiere salirse de la Unión Europea. Y eso sería un problema muy serio para los propios británicos, pero sería un problema muy serio para el conjunto de Europa. Y ese es el segundo interrogante que tenemos ahí planteado en términos de países en el año 2015 desde una perspectiva europea. El tercer interrogante es España. ¿Qué va a pasar aquí en las elecciones de noviembre o cuando sean? Pero van a ser más o menos en noviembre. Se va a cambiar el sistema de partidos que, con alternancia en el poder, ha venido gobernando España desde junio del 77. Primero fue la UCD, después la UCD cambió y se creó el Partido Popular, que ocupó una parte de su espacio, importante en algunos momentos, y por otro lado el Partido Socialista Obrero Español. O uno u otro hemos estado en el gobierno durante todos los años que van desde el año 77 hasta ahora, y si en el final de año España resulta que tiene un sistema de partidos diferente y hay alguien que no es ni el PP ni el PSOE que gobierna en España, ¿qué pasa? ¿Se van a seguir respetando compromisos de las reglas europeas o se va a cambiar de orientación? ¿Se va a seguir una política económica con variaciones a veces muy importantes entre unos y otros, pero una política económica que respeta algunos elementos básicos de equilibrios o de la necesidad de corregir desequilibrios? ¿O nos vamos a un sistema diferente, no solo un sistema de política económica muy diferente al actual, sino un sistema de análisis de las estructuras institucionales de la democracia española muy diferente al actual? Y esa interrogante está ahí. Quizás es menos marcada que las dos primeras interrogantes, pero mucha gente en los últimos meses, desde las elecciones europeas y sobre todo desde el otoño, desde octubre, cuando los sondeos cambiaron de forma muy significativa en España en relación con el ascenso de Podemos, etcétera, mucha gente pregunta eso. Y no solo gente interesada en la política, sino lo preguntan gente interesada en ver dónde coloca su dinero o dónde mantiene su dinero. Por lo tanto, no es solo una cuestión puramente política, de preferencias políticas a favor de uno, en contra de otro, o de críticas o de distanciamiento político respecto de partidos que en su día representaban una parte muy importante, sino también hay
unas interrogantes en el mundo económico que hay que tener en cuenta y que hay que saber manejar. Estos días en Grecia, por ejemplo, las oscilaciones en la bolsa o en las primas de riesgo griegas, bueno, dan que pensar sobre la importancia que esos elementos tienen después para acotar el margen de maniobra de cualquier gobierno, sea del color que sea. Pero en todo caso, aparte de los países, yo quiero analizar en el resto del tiempo hacia dónde creo que va Europa o hacia dónde creo que debe ir Europa. Una es el análisis frío de la realidad y otra es el análisis de lo que me gustaría que fuese la realidad dentro de unos años, en tres planos: la zona euro, la Unión Europea a 28 y algunos temas de medio plazo que afectan a todos. La zona euro ha tenido problemas serios desde el principio de la crisis, pero hay que decir que quienes hemos estado más cerca de la sala de máquinas de la Unión Económica y Monetaria y de la zona euro a lo largo de estos años de crisis, nunca hemos creído que fuese verosímil la ruptura de la zona euro. Problemas, sin duda, muchísimos, y muy difíciles de afrontar, y algunos de imposible solución inmediata en el corto plazo. Muchos. Porque la zona euro, el Tratado de Maastricht, la Unión Económica y Monetaria, tenía errores de diseño y no pudo prever lo que iba a suponer para una moneda común una crisis como esta. Es así. Pero pasar de ahí a la apuesta por la ruptura de la zona euro, la desintegración, la salida de una serie de países, ese es un paso que yo lo he escuchado muchas veces, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y a veces también en el Reino Unido, pero los que están en contacto con la realidad económica, institucional y con la realidad política del grado de integración logrado hasta ahora, nunca hemos pensado que esa fuese una opción verosímil. Hay muchas dificultades y muchas cuestiones a resolver, pero el riesgo de ruptura es prácticamente cero. Se han hecho muchas cosas para que la Unión Económica y Monetaria, la zona euro, la moneda única y todo lo que supone, funcione mejor. La unión bancaria. Ahora ya tenemos un supervisor único de todos los bancos relevantes de la zona euro, que han sido pasados por los rayos X y se les ha analizado en detalle cómo tienen sus activos y sus pasivos. Creo que ahora la situación del sistema bancario, que es tan importante para financiar la actividad económica, particular en el continente europeo, es una situación mucho más solvente y mucho más transparente que la que había hace 2 años. Se ha puesto en marcha, o se está poniendo en marcha en estos mismos días, un mecanismo único en la zona euro de resolución bancaria, es decir, de tratamiento de bancos en crisis. ¿Qué se hace cuando un banco parece que no va a ser solvente? Hasta ahora en la crisis hemos tenido que hacer parcheo, y en buena parte del parcheo me ha tocado a mí muy de cerca porque se ha hecho a través de mecanismos del control de las ayudas públicas, que no estaban pensados para resolver problemas de bancos con riesgo serio de insolvencia. Ahí se ha salido mal que bien, pero no era el instrumento adecuado. Hoy tenemos ya el instrumento adecuado que está en marcha. Se ha flexibilizado la interpretación de las reglas de la disciplina presupuestaria, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se han cambiado las reglas, pero es verdad que en el principio de la crisis de la deuda, a partir de mayo del 2010, con el tema griego abierto en canal encima de la mesa, es verdad que se hizo no solo una nueva regulación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de las reglas de disciplina presupuestaria, sino una interpretación demasiado estricta de esas reglas. Y a la vista está que hay ajustes presupuestarios, en Grecia en particular, pero también en otros países, que hoy en día todo el mundo considera que fueron excesivos. No tanto por el objetivo que perseguían, sino por la velocidad con la que se quería llegar al objetivo. No se puede exprimir a una economía desde el punto de vista de la política presupuestaria y fiscal de forma tan fuerte como se intentó exprimir a Grecia y a algunas otras economías entre el año 2010 y el año 2012 en particular. Ahora la nueva Comisión acaba de publicar un documento donde explícitamente se abren vías de interpretación más razonables, más flexibles,
que son de agradecer sin cambiar las reglas. Las reglas están ahí y bienvenidas sean, porque necesitamos esas reglas, pero se tienen que interpretar, como dijo Prodi una vez, con inteligencia, y creo que esa comunicación, que está puesta ya en la página web de la Comisión desde hace unas semanas, demuestra inteligencia. Hace muy pocos días, el Banco Central Europeo por fin ha dado el paso adelante de una política monetaria heterodoxa. Ha dicho, por activa y por pasiva, de forma clara, sin tapujos, que va a comprar deuda pública en el mercado secundario de países de la zona euro hasta que la tasa de inflación nos aleje del riesgo de deflación y nos sitúe en lo que se definió en su día como estabilidad de precios, alrededor del 2% de inflación. Hoy en día tenemos riesgos serios de deflación. No estamos en una deflación, prácticamente ningún país de la zona euro está en deflación, pero el panorama es preocupante. Es agradable que bajen los precios del petróleo y, por lo tanto, los precios de la energía, pero hay un riesgo evidente que si entramos en una zona de evolución negativa de precios, la gente se retenga en el gasto, los inversores retengan sus inversiones en espera de que los precios sigan bajando más, se produzca una trampa de liquidez y nos cree una situación como la que se conoció en los años 30 y que también analizó y diagnosticó Keynes en el año 1936, en la teoría general. El Banco Central Europeo ha dado un paso muy importante y lo acaba de dar. No es ya que esté anunciando que lo puede dar o considerar, sino que lo ha dado. Y por último, hay muchas reformas que se están haciendo en países, en particular países de la periferia de la zona euro, en particular los países del sur de la zona euro, reformas estructurales que son necesarias, que son muy difíciles de adoptar en momentos duros, con falta de crecimiento, pero que no hay mucha alternativa si se quiere poner una economía en condiciones de aprovechar las oportunidades de crecimiento de manera mucho más evidente, clara y contundente que en el pasado. Por lo tanto, unión bancaria, flexibilidad en las reglas de la disciplina presupuestaria, política monetaria mucho más expansiva y reformas estructurales ofrecen un panorama de una zona euro que ha cambiado mucho y que está cambiando mucho, y ese cambio yo estoy convencido que va a producir mejores resultados en el conjunto de las cifras de crecimiento y de la evolución de las economías de la zona euro. Ha costado, se ha tardado, se ha discutido mucho antes de adoptar estas medidas, pero las medidas ahora yo creo que forman un paquete que hace 2 años no hubiésemos podido creer que estaría ya aprobado y en vías de aplicación. En la Unión Europea, en su conjunto, a 28, hay en este momento 19 países del euro. Y hay otros 9 países de la Unión Europea que no están en el euro. Algunos porque ya han dicho que no quieren estar, incluso tienen una cláusula que les permite no estar, Reino Unido, Dinamarca. Otros porque, aun teniendo una obligación teórica de estar, tuvieron un referéndum y dijeron que no querían estar, de momento por lo menos, Suecia. Y luego hay otros países que son del centro y del este de Europa, de los nuevos Estados miembros, que dicen que quieren estar en el euro, pero que todavía o no están preparados, no cumplen las condiciones o prefieren esperar un tiempo antes de lanzarse a ese nivel de exigencia que supone pertenecer a la moneda única. Están Polonia, Hungría, la República Checa, Rumanía, Bulgaria. Bueno, pues esos países, más los 19 de la zona euro, el conjunto de la Unión Europea, tienen ahora problemas serios de crecimiento. Es verdad que algunos crecen más, el Reino Unido, por ejemplo, está creciendo más, algunos países del este, Polonia está creciendo más, Suecia tiene buenos resultados, pero hay países que tienen una tasa de crecimiento cercana a 0, que están bordeando la recesión, no 1 año o no 2 años, están bordeando la recesión o el nivel de crecimiento mínimo del 1% desde el principio de la década anterior. Italia, por ejemplo, es un caso de manual. Portugal es un país que ha crecido muy poco desde principios de la década anterior. Y otros países tienen problemas de crecimiento. ¿Cómo se reactiva ese crecimiento? Bueno, hay una política monetaria, que en el caso de la zona euro es una política claramente expansiva. Hay una política presupuestaria que la pueden orientar en un sentido expansivo quienes no tienen niveles de deuda que les ahoguen en su capacidad de financiar sus necesidades,
y hay pocos países que no tienen niveles de deuda pública alta, de entre los que necesitan reactivar sus economías. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo grande por encontrar la forma más eficaz, capaz de ofrecer resultados en el menor plazo posible y que tenga más ventajas y menos inconvenientes desde el punto de vista económico. Y eso se resume en una palabra: inversión. Es verdad que buena parte de la inversión es privada, y ahí la reforma del sistema financiero, la política monetaria expansiva ayudan, pero hace falta crear expectativas. Por muy buenas que sean las condiciones teóricas, si no hay expectativas de beneficio, si no hay expectativas de crecimiento, si no hay expectativas en relación con la seguridad jurídica, la protección de los inversores, un inversor privado se lo va a pensar 3 veces y tiene muchas posibilidades de irse a invertir a otros lugares. En muchos sectores pueden elegirse otros continentes para elegir y obtener tasas de rendimiento, tasas de beneficio iguales o mayores de las que son esperables aquí. Por lo tanto, la inversión pública tiene que jugar un papel, o los instrumentos públicos para incentivar inversión tienen que jugar un papel. En los países, de nuevo, que tienen margen presupuestario, la inversión pública, presupuestaria, infraestructuras o otro tipo de inversión pública, pero en los países que no tienen un margen de presupuestos alto porque tienen todavía problemas de déficit y sobre todo problemas de deuda pública, de peso de la deuda pública, necesitan poner en común esfuerzos a escala europea con los incentivos adecuados y las garantías adecuadas para invertir lo máximo posible con el menor impacto posible en sus desequilibrios fiscales. Y eso es lo que pretende el Plan Juncker, con el nombre del nuevo presidente de la Comisión. Ese plan, poniendo una cantidad de dinero presupuestaria relativamente pequeña del presupuesto europeo, poniendo recursos del Banco Europeo de Inversiones, y ojalá que haya Estados miembros que también contribuyan con sus propios recursos, con dinero fresco, digamos, y con mecanismos financieros, pueden llegar a provocar inversiones por valor de 315.000 millones de euros. Ese es el umbral que ha fijado el Plan Juncker. Es decir, que por cada euro fresco puesto al servicio de ese programa de inversión, habrá, según el Plan Juncker original, 15 veces más inversiones que el dinero puesto. ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir, no es seguro que se consiga, se puede conseguir si hay proyectos adecuados, y se está en estos momentos en una fase de búsqueda de proyectos de inversión de los diferentes países o proyectos comunes de varios países y mecanismos financieros que atraigan inversores privados, reduciéndoles el riesgo de entrar a coinvertir con los agentes públicos para financiar esos proyectos de inversión. Esa es una apuesta importante que está ya encima de la mesa y que se va a desarrollar, va a empezar a financiar los primeros proyectos incluso este año. ¿Basta con eso? No, no basta con eso. Hace falta más cosas. ¿Qué más cosas puede hacer la Unión Europea? La Unión Europea, entre otras cosas, es un mercado interior único. Más de 500 millones de europeos compartimos un mismo mercado. Pero eso es verdad hasta cierto punto. En energía, en gas o en electricidad, no es verdad. Sabemos los problemas que tiene la península ibérica en las interconexiones de la red eléctrica o de la red gasista con Francia, sabemos los problemas que hay con las diferentes utilizaciones de fuentes primarias de energía. Unos países apuestan por lo nuclear y los otros nunca han tenido energía nuclear. Los que tuvieron energía nuclear, en algunos casos, aplican en este momento una moratoria. Hay países más activos, más agresivos en la utilización de energías renovables, hay otros mucho más moderados. La capacidad de sacar un beneficio común de ese mercado único, teórico, teniendo un mercado único de energía efectivo, son inmensas, al servicio de una economía europea más competitiva, con menores costes de energía, con más flexibilidad en la posibilidad de utilizar energías alternativas, pero no solo eso. Una política común de energía, un mercado común de energía, como se llama ahora, una unión
Europea por la Energía, que es un proyecto que se va a discutir en los próximos meses por la Comisión Europea y los jefes de Estado y de Gobierno y el Parlamento Europeo, puede suponer además ventajas desde el punto de vista de la seguridad, porque una política común en materia energética y un mercado común energético más profundo y más evidente puede resolver problemas de dependencia respecto de fuentes de energía procedentes del exterior. Son problemas muy serios que afectan a la seguridad de toda una serie de países europeos. No hay más que ver cómo tenemos la relación con Rusia y saber que hay 16 Estados miembros de los 28 de la Unión Europea que tienen un nivel de dependencia respecto del gas natural ruso altísimo. Por poner ese ejemplo, se podían poner otros ejemplos, pero ese es un ejemplo clave, es un argumento muy poderoso, además de los argumentos puramente económicos, para apostar por ese mercado único, esa Unión Europea por la energía, y ese es un proyecto que se va a discutir no solo por la Comisión Europea o el Parlamento, por los jefes de Estado y de Gobierno en los próximos meses. La economía digital. No toda la economía del siglo XXI va a ser digital. No todo va a ser aparatos móviles, Internet, ordenadores, redes, pero buena parte de la economía, de un modo u otro, va a estar basada en instrumentos digitales. Buena parte de la economía. Sectores muy tradicionales van a cambiar la forma de producir, la forma de distribuir sus productos o de ofrecer sus servicios por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por la utilización de Internet, etc. Bueno, pues Europa no tiene un mercado único digital. En Europa hay 28 mercados digitales. Llevamos hablando del mercado único desde antes de que se oyese hablar de Internet o de los teléfonos móviles, pero en los últimos 15, 20 años la evolución de las tecnologías y del uso de esas tecnologías en nuestra vida cotidiana, no solo en productos sofisticados o en servicios de alto nivel, de alto valor añadido, en nuestra vida cotidiana estamos todo el día manejando de un modo u otro Internet y las nuevas tecnologías, y no hay un mercado único. Y perdemos enormes oportunidades por las barreras que seguimos teniendo, por razones a veces de propiedad intelectual y derechos de autor, en otras razones por la organización de mercados nacionales de telecomunicaciones y no un mercado europeo de telecomunicaciones, etcétera, estándares, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra barrera que tenemos, y que si eliminamos esa barrera, las posibilidades de crecimiento, no solo de recibir mejores servicios y una mejor calidad de vida en general, sino las posibilidades de contribuir a un mayor crecimiento en nuestras economías son evidentes. ¿Por qué no se avanza antes? Lo mismo que en la energía, pues porque hay intereses creados. A veces esos intereses creados son privados, de empresas concretas, y a veces los intereses creados son de estados concretos, pero entre unos y otros resulta que un proyecto como el mercado único, que surgió hace ya 30 años, en la época de la primera comisión de Delors, resulta que en las áreas, por una parte, tan necesarias como la energía, o en áreas tan de futuro y tan llenas de oportunidades como lo digital, no avanza o avanza a paso de tortuga cuando las tecnologías y las cosas evolucionan a velocidad de vértigo. Y un tercer elemento para avanzar en un mercado interior, que también va a estar en discusión este año, es avanzar hacia un mercado único de capitales. Tenemos, como he dicho antes, una unión bancaria ya acordada, con instituciones y empezando a marchar y a funcionar. No tenemos un mercado único de capitales. Por poner un ejemplo de lo más simple y más cercano a la vida cotidiana, si queremos ir a tomar una hipoteca o a cambiar y sustituir la hipoteca que tenemos al país de al lado, no podemos. Un ejemplo simple. Pero como esos hay muchos ejemplos que en un mundo que se globaliza, con mercados globales de capitales, donde el dinero circula a golpe de tecla de ordenador en cuestión de milésimas de segundo de un lado a otro del mundo, resulta que en la Unión Europea todavía hay barreras, hay regulaciones, hay instituciones que evitan que tengamos un mercado único de capitales, lo cual hace que seamos
extraordinariamente dependientes, mucho más de lo que es razonable, de la financiación bancaria, de las inversiones, de los créditos, y esos son trabas que ponen palos en las ruedas del crecimiento cuando lo que más necesitamos en la Unión Europea, en cada uno de nuestros países, es crecer más, crecer mejor, de manera más sostenible, con mayores niveles de productividad y con mayor capacidad de afrontar. Bueno, esto en lo que se refiere a la economía. Hay un elemento exterior muy importante, porque no estamos solos en el mundo. 500 millones de usuarios y consumidores son muchos. Nuestro mercado interior, aparte del chino y del indio, es el mayor del mundo y nuestro nivel de renta sigue siendo mucho más alto que el de China y, por supuesto, que el de la India. Por lo tanto, somos la economía mayor del mundo, algo mayor que la de Estados Unidos, salvo que el tipo de cambio entre el euro y el dólar nos esté pasando al segundo lugar en estas semanas, que no sé si ha llegado el momento. Pero bueno, Estados Unidos y nosotros somos las dos economías mayores del mundo. Dentro de unos años China estará a nuestro nivel, pero todavía no ha llegado. A Estados Unidos y nosotros podemos obtener ventajas mutuas muy importantes si eliminamos barreras a nuestros intercambios comerciales, si eliminamos barreras entre nosotros a los intercambios de servicios, que cada vez pesan más en la balanza de bienes y servicios, cada vez hay más servicios en términos relativos, no solo absolutos, y tenemos que avanzar para facilitar las inversiones en un sentido y en otro. Y eso supone, en las viejas negociaciones comerciales, supondría hablar de aranceles, de cuánto se cobra por el arancel por importar vehículos o por exportar naranjas. Bueno, algo de aranceles todavía quedan, pero eso no es lo más importante. Los aranceles han sido mucho menos importantes que la variación del tipo de cambio entre el euro y el dólar que está teniendo lugar en los últimos meses. Mucho más importante es el tipo de cambio, cómo varía el euro respecto al dólar, que los aranceles. Pero muy importantes, y que son barreras reales, son regulaciones diferentes. Y ahí tenemos una tarea que hacer todavía en el interior de nuestro mercado europeo. Se ha avanzado mucho, pero todavía quedan aspectos, como decía antes, en lo digital o en lo energético, pero con Estados Unidos hay muchísimas barreras, muchísimas, y nos necesitamos unos a otros. Si China dice que está creciendo poco porque crece al 7,5%, y la India, que va a superar en población a China en cuestión de años, va a crecer este año y el año que viene probablemente más que China. Y otros países emergentes tienen una dimensión ya muy relevante y crecen normalmente a tasas más altas, bastante más altas, no solo que las europeas, sino que las de Estados Unidos. Tenemos unos y otros, americanos y europeos, mucho interés, unos y otros, en avanzar en esa negociación que ha empezado hace unos meses, la negociación de un gran acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es muy difícil. Seguro ya se oyen voces, yo tengo un problema por aquí, tengo un problema por allá, cuidado con eso. Por supuesto, toda negociación de esta naturaleza es incapaz de dar satisfacción al 100% a todo el mundo inmediatamente. Pero lo que tenemos que ganar, lo que podemos y tenemos que ganar en esa negociación, tanto los europeos como los americanos, es mucho, y no solo en términos económicos, sino también en términos de reforzar las economías de mercado, las economías postindustriales, en un momento en que hay economías emergentes que cada vez pesan más y cuyos principios no son exactamente los principios por los que se rigen nuestras economías, con lo cual, si no nos reforzamos unos a otros entre quienes respetamos más o menos el mismo código de circulación económica, podemos salir perdiendo unos y otros, porque habrá quien juegue con cartas que nosotros hemos decidido que no queremos utilizar por muchas razones. Por lo tanto, la negociación con Estados Unidos es extraordinariamente importante. Y luego, por supuesto, otros temas en los que no me voy a entrar ahora: la lucha contra el cambio climático. El papel de los europeos en las negociaciones que se avecinan es clave, como lo ha sido hasta ahora. Lo que haga Europa en materia de inmigración, tanto inmigración legal como control de fronteras para evitar el tráfico de seres humanos a través de redes
de delincuencia muy seria, utilizando cualquier tipo de métodos para intentar introducir seres humanos de manera irregular y no por las vías legales, etcétera, etcétera. Y, por último, una tarea importante, una estrategia de seguridad europea. Durante mucho tiempo, desde el final de la Guerra Fría, mucho tiempo, 20 años, hemos vivido con la sensación, cuando se acabó la guerra de los Balcanes, de que los problemas de seguridad que afectaban a Europa durante todo el siglo pasado parecían disolverse definitivamente y entramos en una época pacífica, tranquila, pero no hay más que leer un periódico, ver la televisión o escuchar una radio en estos días para ver cuáles son los conflictos que tenemos al otro lado de nuestra frontera, cuál es la seriedad de esos conflictos, los riesgos de esos conflictos y la manera en que cada uno de esos conflictos, que a su vez son diferentes unos de otros, pueden afectar a nuestra seguridad. Desde Libia, pasando por Oriente Medio, Siria, Irak, Ucrania, por referirme a los más cercanos a nuestras fronteras, pero detrás de esos conflictos hay otros que también afectan a nuestra seguridad y Europa, la Unión Europea, no tiene conciencia de que debamos actuar juntos, unidos los europeos en materia de seguridad. Hay países que tienen su propia estrategia de seguridad, pero hemos vivido demasiados años, desde la posguerra del año 45 hasta el final de la Guerra Fría, incluso después, pensando que con la OTAN nos bastaba, y la OTAN es una cuestión de los americanos que nos protege. Pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Estamos viendo que en Estados Unidos tienen sus problemas también, por supuesto, tiene una política exterior y de seguridad mucho más activa que la de cualquier país europeo y con muchos más recursos, pero tienen sus tentaciones de decir, ese conflicto no afecta directamente a mi seguridad, afecta directamente a la seguridad de los europeos, que los europeos se mojen más. Y esa es una dimensión que ha empezado a discutirse en Europa, la empezó Javier Solana cuando era alto representante para la seguridad, con un documento muy importante del año 2003, pero leyendo el documento de estrategia de seguridad que redactó Javier en el año 2003, 12 años después, se ve que nuestros temas de seguridad, nuestros riesgos, los desafíos que tenemos que abordar, las respuestas que se necesita articular desde el punto de vista europeo, no están siempre recogidas en aquel papel, sino que hay muchos elementos, muchos conflictos, muchas respuestas necesarias, imprescindibles, que ni siquiera estaban en la agenda hace 12 años. Por lo tanto, yo creo que en estos años se va a producir un esfuerzo de reflexión para volver otra vez a pensar en términos de seguridad. Para acabar, ¿quién tiene que hacer las cosas en Europa? Bueno, como siempre. Esto no cambia. Por supuesto, los países miembros tienen una responsabilidad. Europa, sin decisiones y sin convicción por parte de los países miembros de la Unión, solo basados en lo que hagan las instituciones de Bruselas, Europa no va a resolver sus problemas. Las instituciones de Bruselas, no seré yo quien diga, que no son muy importantes, imprescindibles, pero si no hay una iniciativa, una convicción, un compromiso por parte de Estados miembros, y en particular de los Estados miembros de una cierta dimensión, Europa no funciona. Por lo tanto, los Estados miembros tienen que considerar que estos desafíos económicos, sociales, de seguridad, son sus desafíos. No es algo que se pueda encomendar simplemente a otro. Y hay la tentación siempre de cualquier jefe de gobierno que se precie de decir que lo bueno que pasa en Europa es gracias a las políticas de cada uno de los gobiernos, de los Estados miembros, y los problemas y las dificultades y los temas todavía no resueltos son cosa de Bruselas. Y esa hipocresía tiene que acabar, porque no vivimos tiempos en los que nos podamos permitir el lujo de ese tipo de hipocresías y de políticas con minúscula. En este momento, tanto desde el punto de vista económico, social, como desde el punto de vista de la seguridad y del futuro de nuestras sociedades y de nuestra democracia en Europa,
los gobiernos de los Estados miembros, los parlamentos de los Estados miembros, tienen que remar en la misma dirección y tienen que remar con energía. Solo las instituciones europeas no pueden hacerlo. Esto se concreta en las reuniones del Consejo Europeo, cuando los 28 jefes de Estado y de Gobierno, más su presidente y el presidente de la Comisión, están discutiendo. Esas reuniones son muy importantes, pero todavía no son reuniones equivalentes a una discusión de un gobierno de cada uno de los Estados miembros. Todavía se ve en esas reuniones un cierto distanciamiento de muchos de los componentes de la mesa, de muchos jefes de Estado y de Gobierno, como diciendo, bueno, si me interesa irá conmigo lo que se está discutiendo, pero en otras cosas prefiero mantenerme a distancia, no participar, no contribuir, no comprometerme. Y ese creo que es un error muy grande. Eso se aplica también a la política económica, pero se aplica más que a la política económica, más que a los problemas del euro en concreto, donde hay ya esquivar las responsabilidades es más complicado, se aplica más a temas más políticos, más de política exterior o de decisiones políticas que hay que abordar en común entre todos. El Parlamento Europeo tiene una tarea muy importante. Es verdad que el Parlamento Europeo no es considerado por muchos ciudadanos europeos, incluso quienes participamos en las votaciones, pero bueno, el Parlamento Europeo es otra cosa. Está allí, lejos, hablan muchas lenguas, no entendemos muy bien cuáles son sus funciones, hasta dónde llega su responsabilidad y su poder. El Parlamento Europeo legisla o colegisla en muchas cosas con los Estados miembros reunidos en el Consejo. Cada vez es más importante la tarea del Parlamento Europeo como legislador, pero cuando se trata de tomar decisiones políticas o de definir estrategias y comprometerse con esas decisiones y con esas estrategias, el Parlamento Europeo todavía es un Parlamento que no ha alcanzado la mayoría de edad. No se le reconoce a ese Parlamento, aunque está votado directamente por los ciudadanos europeos, pero no se le reconoce una mayoría de edad como se le puede reconocer por parte de un británico la mayoría de edad a la Cámara de los Comunes, o un alemán al Bundestag, o un holandés a su Parlamento, en cualquier otro país. Y es muy importante que el Parlamento Europeo alcance esa mayoría de edad cuanto antes y le reconozcamos esa mayoría de edad, son nuestros representantes, y los gobiernos solos no pueden tomar todas las decisiones, no deben tomar todas las decisiones. No deben tomarse las decisiones si no hay una deliberación parlamentaria y si no hay un control parlamentario de las decisiones que adopta tanto la Comisión Europea como el Consejo, como los gobiernos reunidos en el Consejo. Esa es una tarea muy importante y eso va a ser clave porque solo con un Parlamento Europeo maduro y un Parlamento Europeo que gracias a esa madurez sea capaz de estar en contacto y en coordinación con los parlamentos de los Estados miembros, con los parlamentos de los 28, solo así el tipo de decisiones que son muy importantes y que hay que adoptar en los próximos años en la Unión Europea van a ser consideradas como decisiones democráticas. Una de las cosas más preocupantes que se producen hoy es que muchos ciudadanos no consideran que decisiones adoptadas fuera de las fronteras de su respectivo país puedan ser decisiones democráticas, aunque esos mismos ciudadanos han votado a un Parlamento directamente y aunque esos mismos ciudadanos han enviado al Consejo Europeo a un gobierno que tiene su mayoría parlamentaria en el país respectivo. Son representantes de los ciudadanos unos y otros, unos a través de los gobiernos y los otros directamente en el Parlamento, pero hay algo que falla y hay algo que hay que corregir, porque no podemos considerar que para que las decisiones sean democráticas hay que tomarlas siempre dentro de cada uno de los países, porque muchos de los desafíos que he pasado revista y algunos de ellos muy rápidamente, por desgracia, por falta de tiempo, y voy a acabar, son desafíos que requieren decisiones que no pueden ser adoptadas uno tras otro por los Estados miembros. Hay que ponerlas en común. Hay otras cosas que probablemente las instituciones europeas tienen que dejar de hacer y trasladarlas a los Estados miembros, incluso a un nivel subestatal. Y aquí en España tenemos experiencia de ese tipo de distribución de competencias. Es difícil, pero tenemos experiencias. Eso puede suceder en Europa.
pero hay decisiones en materia energética, en materia de seguridad, en materia de una política común de inmigración, por supuesto en temas de la zona euro. Esas decisiones no se pueden tomar una tras otra en diferentes capitales, con diferentes criterios y en direcciones distintas. Hay que ponerlas en común y hay que encontrar la manera de que sean consideradas tan democráticamente adoptadas como las decisiones que adopta desde un ayuntamiento hasta un gobierno de cada uno de los Estados miembros. Yo soy optimista. Yo soy optimista no porque crea que lo que tenemos por delante es fácil, que es muy complicado. Este mundo es complicado. Esta segunda década del siglo XXI es muy complicada. Y tenemos muchas cosas que hacer. Y tenemos problemas muy serios. Algunos de ellos no nos imaginábamos que podíamos tenerlos delante de nosotros y tener que resolverlos. Pero soy optimista porque miro para atrás, y no al año 45, o al 48, o al 51. Miro para atrás al momento en que ingresamos nosotros en la Unión Europea, el 1 de enero de 1986, hasta hoy. Menos de 30 años. Y veo la cantidad de decisiones que la Unión Europea ha adoptado en muchas áreas, no solo económicas, que años antes, pocos años antes de cada una de ellas, nos parecían utópicas. Hay como una especie de corriente de fondo que empuja en la necesidad de la integración y en la necesidad de resolver cuestiones, afrontar desafíos, plantear propuestas, diseñar políticas o lanzar estrategias que ya no pueden ser estrategias de cada uno de los países europeos, que tienen que ser estrategias europeas. Y puede haber resistencias, y puede haber frenazos, y puede haber obstáculos, pero al final las democracias, empujadas por lo que los ciudadanos quieren que sea su futuro, son capaces de acertar en la orientación adecuada mucho mejor que cualquier otro tipo de regímenes políticos, y lo sabemos por experiencia nosotros. Y en democracia, y Europa es democrática, cada uno de los países es una democracia parlamentaria, al final, con dudas, con discusiones nocturnas, con negociaciones que parecen interminables, pero al final, cuando hay que tomar una decisión, se acaba adoptando esa decisión. Y de esta larga lista de problemas, estoy seguro que en unos pocos años habrán salido desde las diferentes instituciones europeas una lista de soluciones. Y esa es la razón de mi optimismo. Muchas gracias. Moltes gràcies, vicepresident Almunia, que ha tingut la generositat no només de compartir el seu pensament amb nosaltres, sinó a més de deixar temps per un torn obert de preguntes. Per qual cosa, enllaçant això sí amb la tradició dels dijous europeus, obro el torn de preguntes. Aquest senyor. Sí, soy un ciudadano, un vecino de Barcelona de base. Es más una reflexión que una pregunta, pero que si me la acepta será interesante. Nos pasa al ser humano en general que nos cuesta hacer autocrítica, no para torturarnos, la autocrítica, sino para intentar corregir. Yo percibo Europa, pues que ha tomado unos derroteros, ha hecho unas labores, seguramente la mayoría de ellas muy interesantes, pero con una falta de autocrítica y de adaptarse a lo que hay en la sociedad. Por ejemplo, exponía usted pues, estos movimientos antieuropeos en varios países, y tengo la sensación de que se perciben como unos bichos raros, en lugar de que que se argumentan para intentar ver si nos podemos adecuar y entender todos mejor. Porque yo la verdad es que tengo la sensación, creo que es bastante generalizada, que vemos a Europa, al ciudadano de a pie, como una burocracia enorme, impenetrable, cara, lejana, que sé que no es eso solo, pero tenemos esta visión. Entonces, con todos los respetos, señor Almunia, no le veo en el discurso de usted ese pequeño matiz de autocrítica. También estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, es notorio lo que se está viviendo políticamente aquí en Cataluña,
Y me sorprende que Europa diga que eso es un problema interno español. Eso lo puede decir Australia o lo puede decir Japón, nunca Europa. Debería hacer alguna cosa más. Bueno, la autocrítica es muy necesaria. La autoflagelación yo no la recomiendo en política porque esto no es. La política no es una actividad similar a aquellas que promueven como una virtud la autoflagelación. En política hay que aprender de los errores, hay que aprender de lo que pasa en la calle, hay que escuchar mucho, hay que analizar y hay que proponer soluciones. Y las soluciones de hoy no son las mismas que las soluciones de hace 5 años, ni de hace 10 años, ni mucho menos de hace 30 años. A los nuevos tiempos, con la velocidad además que llevan las cosas en materia de cambios, pues hay que ofrecer nuevos análisis y nuevas soluciones y aprender de los errores, por supuesto, y aprender de aquello que no se supo resolver bien o aquello en lo que se optó por la solución equivocada, por supuesto. Y hay mucho de eso en los países, y hay mucho de eso en Europa, y hay mucho de eso fuera de Europa. Por lo tanto, autocrítica, sí, pero a mí me parece mucho más importante en analizar a dónde vamos, no lo mal que lo hicimos hace 3 años, sino a dónde vamos. Y la pregunta de la intervención de hoy es ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? ¿Qué es lo que tenemos que afrontar? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Y ya sé que no lo vamos a resolver con las mismas soluciones y con el mismo tipo de decisiones que a lo mejor hace 3 años se adoptaron en algunas áreas y que no condujeron a buen puerto. Me he referido antes a los excesos del ajuste presupuestario en Grecia, que son evidentes. Ahora, dedicar los próximos 2 años a darnos con el látigo por eso, a ver quién fue el culpable, pues está bien para los analistas, pero en política lo más importante es cómo dentro de 2 años Grecia está mucho mejor que hoy. Eso es lo realmente importante. Para las autoridades griegas recién elegidas, con un gran éxito electoral, y para sus interlocutores europeos, sean los que sean, los gobiernos, la Comisión, el Parlamento o quien sea. Y luego, la idea de la burocracia. ¿Es cara la burocracia europea? No, es enana. La burocracia europea es pequeñita. Y eso que hay que tener no sé cuántos intérpretes y traductores, porque hay 23 lenguas. Y cada país, antes de tomar una decisión legislativa en el Consejo, puede exigir que lo que se va a votar esté traducido a su lengua. Y eso exige una parte de la administración. Pero con independencia de eso, yo no tengo en la cabeza en este momento las cifras, pero la comparación de la dimensión del conjunto de las administraciones europeas con ayuntamientos de grandes ciudades europeas, enseguida le lleva a la conclusión de que un ayuntamiento solo de una gran ciudad europea tiene muchos más funcionarios y empleados públicos que el conjunto de la Unión Europea. ¿Cuál es el presupuesto de la Unión Europea? El 1%, así, el 1% del PIB europeo. Y de ese 1%, el 85%, es el 0,85% del PIB europeo, entra por una ventana y sale por otra hacia los Estados miembros otra vez. Redistribuido, porque hay algunos elementos de redistribución, política agrícola, los fondos de cohesión y los fondos estructurales y otro tipo de fondos. Lo que de ese 1% del PIB europeo se dedica a financiar la administración europea es el 5% del 1%, o sea, el 0,05% del PIB. Dígame usted, un solo país, una sola comunidad autónoma, un solo ayuntamiento, cuyos gastos de administración sean un porcentaje más pequeño que ese 0,05% de su PIB respectivo. No es cara. ¿Lejana? Pues sí, porque no es fácil hacerse amigo y salir a tomar unas cañas con un letón, con todos los respetos, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Y los letones son los presidentes de este semestre de la Unión Europea. Y hay que estar hablando continuamente con gentes, no solo en el idioma común, que va siendo el inglés ya prácticamente al 100%, todavía el francés resiste un poquito en alguna esquina, pero poco, el inglés, un inglés mal hablado por la mayoría, pero que nos entendemos, pero son caracteres muy diferentes, prioridades muy distintas, modos de ser, modos de concebir la propia acción pública, pero esa es la dificultad y esa es la enorme ambición del proyecto europeo. Dice, por encima de esas diferencias y de esa heterogeneidad y de esos obstáculos aparentes,
uno se siente mucho más cómodo con los de su barrio, que no con los del otro lado de la ciudad, o del otro lado de su país, o del otro lado del territorio europeo. Pero esa es la grandeza de la integración europea, que es encontrar, basados en unos valores comunes y en unos grandes objetivos comunes, un proyecto que nos sirve a todos, a pesar de lo diferentes que somos unos de otros. Y eso me parece que es extraordinariamente necesario para no volver a repetir las innumerables batallas, guerras y matanzas que ha habido en la historia de todos nuestros países durante muchos siglos, ¿no? Me parece fundamental. Y me parece fundamental que Europa sea capaz no solo de beneficiarse en el interior de los valores y de las virtudes de ese proyecto, sino que sea capaz de proyectarlos hacia el exterior. ¿Qué falta hace? Que haya otras zonas del mundo, algunas de ellas muy cercanas a Europa, que aprendan también de nuestros propios errores de habernos matado unos a otros durante siglos. Has hablado de muchos temas, pero un tema que no has tocado y que creo que es muy importante es el tema fiscal. Recientemente nos hemos enterado de que había países que habían acordado condiciones especiales fiscalmente muy favorables para las grandes compañías no europeas. Y claro, esto va en detrimento de los Estados miembros, porque los Estados miembros no pueden recuperar todos los impuestos que habrían de pagar estas empresas. Claro, hay libertad de movimiento total de bienes, de personas, pero en cambio no hay una unidad fiscal. Y yo creo que esto es muy importante que la haya, y es una de las razones por las cuales los países están sino están teniendo resultados distintos y por los cuales podemos ver déficit de los países bastante distintos. No sé si hay una agenda sobre la armonización fiscal, pero algo debería haber. Sí hay una agenda. Hay una agenda a nivel internacional, en el G20, los 20 países, que ya no son 20, deben ser 23 o 24, no sé cuántos, pero bueno, el G20, los más relevantes en el mundo. Al principio de la crisis, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 de noviembre del 2008, me acuerdo perfectamente, tuve ocasión de estar allí acompañando a Barroso, entonces me ocupaba de los temas económicos y me tocó ir allí, y recuerdo perfectamente el compromiso de todos, algunos en silencio, otros en silencio y hacían así, y otros lo hacían de viva voz, pero ahí está en el comunicado final: lucha contra los paraísos fiscales en el mundo. Y se han producido avances. Se han producido avances con muchos acuerdos de intercambios de información tributaria entre países, de manera que los países que llegan a suscribir, no me acuerdo cuántos acuerdos bilaterales de intercambios de información, son capaces de salir de la lista negra o de la lista gris que elabora la OCDE de paraísos fiscales. Y ha habido toda una serie de países que desde el 2008 hasta hoy, gracias a esos acuerdos bilaterales, han ido saliendo de la lista negra o de la lista gris. Pero los paraísos fiscales, por desgracia, siguen existiendo. Y como existen esos paraísos fiscales y solo los europeos no podemos decretar su cierre, porque hay paraísos fiscales que están en el Caribe, otros que están en no sé dónde, en fin, no todos están sometidos a la jurisdicción europea, de que una decisión europea los pudiese cerrar de un plumazo, pero bueno, en todo caso, Europa tiene que jugar un papel activo, y para jugar un papel activo Europa tiene que resolver algunos problemas internos, porque si no, no es creíble. Y algunos problemas internos los trata de resolver la Unión Europea, y la Comisión Europea, que tiene el derecho de iniciativa, ha puesto encima de la mesa propuestas. Y no solo la Comisión Europea, la OCDE, que no adopta acuerdos vinculantes, pero que prepara acuerdos para que luego los países se vayan sumando a ellos mediante conversaciones políticas y acuerdos políticos. La OCDE está haciendo un trabajo extraordinariamente importante para ir cerrando los canales, las puertas, los caminos que conducen a paraísos fiscales. Es muy importante. ¿Cuál es la limitación que tiene la Unión Europea? El que cualquier decisión legislativa, que la tienen que tomar los 28, esto no es un tema de la zona euro, es del conjunto de los países de la Unión Europea,
tiene que ser una decisión adoptada legislativamente por unanimidad de los Estados. Basta que un Estado de los 28 levante el dedo en el Consejo de ECOFIN y diga yo no estoy de acuerdo, para que esa decisión no se pueda tomar. ¿Y por qué en materia de impuestos existe la unanimidad? Pues por desgracia, porque en la Convención Europea que elaboraba la Constitución Europea y después en el Tratado de Lisboa, que recogió buena parte del texto que se había preparado de Constitución Europea, se excluyó de la regla normal de toma de decisiones con el Parlamento y el Consejo de Estados miembros colegislando por mayorías o mayorías cualificadas. Una de las cosas que se excluyó fue la legislación tributaria. Por tanto, estamos ahí sometidos a la regla de la unanimidad. ¿Se va a romper esa regla? Pues yo no veo en el corto plazo, sinceramente, que haya unanimidad para romper la regla de la unanimidad. No, sinceramente, es una desgracia, pero es así. Pero hay una presión muy fuerte para hacer cosas en ese campo y puede darse el caso de que un grupo de países europeos, siguiendo las reglas de lo que se llama la cooperación reforzada, digan, pues mira, aunque se queden fuera 4 o se queden fuera 5, los otros 22 o 24, hacemos una legislación para nosotros y, bueno, la presión jugará en contra de esos 4 o 5 que se queden fuera. Yo no descarto eso, porque es verdad que la presión es muy fuerte. Es decir, cuando vemos las cifras de multinacionales americanas, es una vergüenza. Yo que he utilizado las reglas de ayuda de Estado, y ahora comento rápidamente cómo, para atacar algunos casos individuales, porque las reglas de ayuda de Estado solo se pueden aplicar a casos individuales, no pueden cambiar una legislación, pero recuerdo datos de una multinacional americana con cifra de ventas, el último ejercicio conocido, 2013, en el conjunto de la Unión Europea, de 14.000 millones de euros, que no pagó un solo euro de impuesto de sociedades, porque colocaba todos sus beneficios en una sociedad pantalla y esa sociedad pantalla tenía una negociación con el Estado miembro correspondiente y el Estado miembro correspondiente a título individual a esa compañía concreta, a cambio de que allí tuviesen la sede central y no sé qué cosas y tal, pues le dijo, mira, lo comido por lo servido, tú no pagas. O paga otro año 5 millones frente a 14.000 millones de ventas. Ahí hemos utilizado, y ha sido mi tarea en estos años, entre otras cosas esa, hemos conseguido la información, que no era fácil, hemos conseguido mandar requerimientos de información que no podían ya ser evitados o esquivados, hemos obtenido información de una serie de acuerdos de ese tipo entre un Estado miembro y empresas concretas, y utilizando las ayudas de Estado que dicen que no se puede dar un tratamiento selectivo, privilegiado a una empresa frente a las demás que compiten con ella en un determinado país, como es evidente que si una empresa no paga impuestos y todas las demás sí están pagando impuestos en una actividad parecida, hay un tratamiento discriminatorio, selectivo, pues ahí se han abierto una serie de investigaciones. Y es una vía, es una vía de agua. Vamos a ver cuánta agua entra por esa vía. No es la solución, porque la solución es llegar a un acuerdo legislativo donde dice, mire, eso no se puede hacer. Y el impuesto a sociedades de todos los países de la Unión Europea tiene que tener una base imponible que tenga las mismas posibilidades de desgravar determinados gastos y las mismas prohibiciones de recibir determinadas ventajas por parte de una sociedad. Hay una iniciativa sobre eso que está en el Consejo y en el Parlamento, pero el Parlamento, como el Consejo tiene que tener unanimidad, el Parlamento está debilitado, necesitamos que haya unanimidad, y de momento no la hay. Y ahí está la pelea. Yo creo que el contexto político es mucho mejor ahora que el que podía haber hace unos pocos años, pero la solución todavía no está al alcance de la mano. Señora Almunia, de hecho quería hacer la misma pregunta, o sea que no voy a insistir en ello, aunque sí que la sensación de frustración que tenemos muchos ciudadanos europeos es esta sensación de que cuando se tratan problemas tan peliagudos como las mismas reglas del juego fiscales en Europa,
se mira un poco hacia el otro lado, perdone. O sea, el señor Juncker, cuando se le hacía esta pregunta en el periodo de candidatura de su puesto como presidente de la comisión, se revolvía en su asiento y miraba hacia el otro lado. Usted dice, es que hay justo en la política fiscal, fíjese qué casualidad, se requiere unanimidad. Pues cambiemos las reglas del juego. Los ciudadanos europeos requerimos esto, por favor. Otra pregunta, señor Almunia. Yo no dejo de ser ciudadano europeo y yo exijo eso. Lo que pasa nosotros es que también. La diferencia es que ni usted ni yo podemos imponerles a 28 Estados miembros que levanten la regla de unanimidad. Eso tiene que ser una tarea de los 28. Ni usted ni yo. Sí. Yo, si pudiese suprimirlo, aún no siendo ya comisario, pues ahora mismo mando un correo electrónico de suprimido. Porque me parece indecente. Me parece totalmente indecente. Igual que me parece indecente que la gente que más gana en el impuesto de la renta pague cero porque es capaz de ser una sociedad anónima, una sociedad limitada y que se escape al país de al lado o a 3 países más allá. Me parece indecente. ¿Y a usted no le parece extraño que se elija presidente de la comisión, y ahora con independencia de la ideología política, no estoy hablando de esto, a un señor que ha sido ministro de Luxemburgo, que todavía sigue siendo un paraíso fiscal en el mismísimo corazón de Europa, por el amor de Dios? Otra pregunta, señor Almunia. Usted ha dicho que en virtud de la unión bancaria o del sistema bancario, ahora los bancos principales europeos están sometidos a una inspección de rayos X, me ha parecido entender. Pregunto, ¿la banca alemana se ha sometido a esta misma inspección? Sí, sí. Exactamente igual que los demás. Exactamente igual que los demás. La diferencia en Alemania, que a veces he leído alguna información, es que en Alemania existen 2 redes de entidades financieras muy pequeñitas, una los bancos cooperativos y otra las cajas de ahorro alemanas, que no se han fusionado con nadie, que son minúsculas y que quedan por debajo de la línea de flotación y por lo tanto no llega ahí el supervisor europeo. Pero debo decirle que esas 2 franjas del sistema financiero alemán, las cooperativas y las cajas de ahorro a la alemana, no han tenido ni un solo euro de apoyo a lo largo de toda la crisis. Y aquí tenemos el ejemplo de 2 cajas pequeñitas, 2 cajas de ahorro pequeñitas, al lado de la millonada que nos han costado algunas, 2 cajas de ahorro pequeñitas que siguen siendo cajas de ahorro, Onteniente y Pollensa, y que ni un solo euro, porque son pequeñitas, han hecho lo que tenían que hacer, o fuera de las cajas de ahorro, y una entidad financiera muy conocida aquí en Barcelona, Caja de Ingenieros. Oiga, ni un solo euro. Saben perfectamente cómo se llama el cuñado de aquel al que le han dado un crédito. Y saben a quién se lo dan, y saben cómo se lo dan, y saben si se lo puede devolver o no. Y no se meten en historias, ni por supuesto reparten tarjetas negras. Sí, mi pregunta... ¿Dónde está? Aquí. Ah. Sí. Mi pregunta, pues quizás suene un poco simplona o tonta, porque ni entiendo de economía ni sé cómo funcionan las instituciones europeas. Pero mi pregunta es, ¿quién manda en Europa? ¿Qué poder tiene? Ya usted ha dicho de que el Parlamento no pinta mucho, pero ¿y la Comisión pinta algo? ¿Quién manda en Europa? ¿Las instituciones que hemos votado o manda la señora Merkel? Es mi pregunta. ¿Se podía legislar o gobernar en contra de los intereses de Alemania? Se habla de que la austeridad, la señora Merkel es la señora Merkel, está equivocada. Y lo dicen hasta gobernantes franceses, españoles. Es que claro, esta política la estamos diciendo. La austeridad no nos lleva al crecimiento. Es una equivocación. Pero la Merkel, si es así, podríamos votar en Alemania y no votar parlamento ninguno. No sé. O sea, ¿quién manda en Europa? Es una pregunta muy pertinente que requiere una respuesta matizada, porque no hay un solo centro de poder. Vamos a ver, ¿quién manda? ¿La Comisión Europea manda? Pues depende en qué áreas. En algunas áreas tiene una capacidad de lanzar iniciativas, pero no está en la decisión final. Toda la legislación europea surge como iniciativa de la Comisión Europea, pero quienes al final deciden las cuestiones legislativas son
el Consejo, es decir, los Estados miembros con sus reglas de votación, y el Parlamento Europeo, salvo en unos pocos temas, como hablábamos ahora de impuestos, en los que el Parlamento tampoco tiene la capacidad de decisión porque la unanimidad del Consejo concentra todo el poder allí en los Estados miembros. Pero la Comisión tiene áreas donde tiene un inmenso poder. Yo he sido comisario de competencia 4 años y pico, y en comisario de competencia, bueno, se toman decisiones allí y nadie las discute ni nadie es capaz de poner presión en las decisiones que adopta la Comisión Europea en materia de competencia, en lucha contra cárteles, contra abusos de posición dominante, en control de fusiones o en control de las ayudas de Estado. Solo las decisiones que yo he presentado a mis colegas en la Comisión y que básicamente son decisiones que no se discuten por parte de los colegas porque dejan la responsabilidad o delegan la responsabilidad en el comisario de competencia, solo son discutidas en la Corte de Justicia, en el Tribunal de Justicia. Eso es un inmenso poder. Hay que utilizarlo con cuidado, pero un inmenso poder. Inmenso. En otras áreas, la Comisión no tiene competencias, ni siquiera de lanzar iniciativas legislativas. Donde tiene competencia en muchas áreas para lanzar iniciativas legislativas, influye a través de la propia propuesta, a través de su participación en el proceso legislativo, pero la última decisión al final es de quién es, los Estados miembros y el Parlamento. El Parlamento Europeo tiene mucho poder cuando legisla, mucho. El Parlamento Europeo ha modificado las reglas de la Unión Bancaria, el Parlamento Europeo ha modificado tratados en materia fiscal, el Parlamento Europeo ha hecho muchas cosas muy importantes como legislador. Ahora, donde no hay legislación, donde hay iniciativa política, discusión de una estrategia, el Parlamento Europeo no tiene esa capacidad. Los Estados miembros, manda la Merkel manda mucho, pero no manda solo la Merkel. La Merkel es una entre 28, y es verdad que Alemania tiene poder porque es el país más grande. Bueno, es el país más grande y cuando se trata de discutir qué se hace entre acreedores y deudores es el acreedor más grande. Pero fíjese las decisiones que ha adoptado hace pocos días el Banco Central Europeo en materia de política monetaria. Es evidente, es conocido que esas decisiones van en contra de lo que piensa la señora Merkel y lo que piensa Alemania. Y así está la prensa alemana, criticando, defienden la independencia del Banco Central Europeo, pero critican como nadie, con una fuerza, como hacen los alemanes las cosas, se ponen a criticar y critican con fuerza. Pero el Banco Central Europeo, en el uso de su responsabilidad, manda. O la Comisión en materia de competencia manda. Y no todas las decisiones que yo recuerdo haber adoptado en mi periodo en relación con empresas alemanas o con ayudas de Estado alemanas le han gustado a la señora Merkel. Me consta que unas cuantas no le gustaban nada. Pero ahí no manda. Ahora, la señora Merkel no solo tiene poder. La señora Merkel, yo he tenido ocasión de conocerla algo a lo largo de todos estos años, trabaja como nadie. Si va usted alguna vez y le dejan mirar por un agujero a las reuniones y las discusiones del Consejo Europeo, de los 28 jefes de Estado y Gobierno, verá quiénes se han leído los papeles y saben los detalles de lo que se está discutiendo y dónde hay que incidir para llevar la pelota a su campo, y quiénes van allí un poco de turismo o a ver qué pasa. Y la señora Merkel siempre se ha leído los papeles. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, visitó la Moncloa, cuando estábamos en el gobierno con Felipe, la señora Thatcher. Y yo le dije a Felipe, oye, como todos estos colegas de gobierno van a decir que esta es una conservadora, no sé qué, a mí me interesa hablar con esa señora una vez para poder preguntarle algunas cosas. Y una de las cosas que yo recuerdo de la señora Thatcher, estaba Felipe enfrente al otro lado de la mesa, y me dice, mire, su presidente y yo estamos casi siempre en desacuerdo, pero somos los dos únicos que nos hemos leído todos los papeles. Bueno, es que hay que trabajar. Para tener capacidad de llevar el agua a su molino en política, y más en una política europea, con otros 27 alrededor de la mesa y tal, hay que saberse la letra pequeña, trabajar, tener tenacidad, tener claridad de ideas, ser capaz de convencer, ser capaz de organizar complicidades, y la verdad es que eso lo hacen muy bien
los alemanes y en particular la señora Merkel. Otra cosa es que en algunas de las cosas que propone o que ha propuesto en el pasado se ha pasado de vueltas. Se ha pasado claramente. En el caso del tratamiento a Grecia en el año 2010, yo creo que si viniese aquí y no hubiese prensa delante lo reconocería ella, que se pasó. Demasiada vuelta de tuerca ahí. Pero en otras cosas, tener a alguien que dice, oye, hay que ser responsable, hay que cumplir con lo que se ha comprometido cada país, hay que reducir desequilibrios, los duros no valen 4 pesetas, sino que valen 5. Hay que ganarse la reputación y el derecho a recibir apoyo y solidaridad. Hace falta que haya alguien que lo diga. Si no, eso no funciona, ni con unanimidad ni sin unanimidad. Em sap greu, les dues últimes preguntes de l'extrem dreta de l'hemicicle. Muchas gracias. Buenas tardes, felicidades por la conferencia. Quisiera comentar un tema sobre el euroescepticismo. El euroescepticismo es un movimiento que, no mirando ahora picos que pueda haber, pero que como trayectoria a largo plazo puede ser uno de los mayores riesgos de Europa. Y debe haber muchos motivos, pero solamente los dos más importantes son: uno es que para el ciudadano de a pie las estructuras de Europa son poco transparentes, no se entiende. Hay un presidente de la Comisión que no ha votado a nadie, hay un presidente del Parlamento Europeo que nadie sabe ni quién es. O sea, nosotros votamos, es demasiado complejo y demasiado oscuro. Entonces eso lo primero que provoca es una enorme abstención en las elecciones europeas por desinterés, porque como nadie entiende muy bien cómo va todo ese montaje, la gente se despreocupa de esto y desconoce cómo es Europa y lo que hace Europa. A esto se le une otro problema, que es que cuando hay problemas, por ejemplo problemas económicos, los políticos buscan una cabeza de turco. Y entonces en las políticas nacionales una cabeza de turco ideal es Europa. Y es un poco lo que dijo usted antes. Cuando las cosas van bien son porque lo hemos hecho nosotros, cuando las cosas van mal es porque eso lo ha hecho Europa. Y entonces esto, en discusiones no a nivel europeo, sino a nivel de políticas nacionales, salen partidos que dicen los problemas vienen de Europa. Y el problema es que eso no lo contradice nadie, porque los otros partidos, un poco por esta postura, digamos, precavida de decir, oye, lo que es bueno era mío, lo que es malo viene de Europa, ya les va bien. Y entonces eso provoca que la sensación de la gente es lo malo viene de Europa, pero es que Europa no contradice esto, es decir, Europa calla. Europa, como estamentos europeos, no tiene una postura clara de contradecir eso, sino que parece que deleguen los partidos nacionales, con los gobiernos nacionales, los cuales no hacen nada porque ya les va bien así. Entonces, un poco la pregunta es si las instituciones europeas tienen algún tipo de estrategia a medio o largo plazo para intentar contrarrestar esto. Es decir, un poco el mensaje es, no solo hay que ser honestos, sino que hay que parecerlo. Yo creo que Europa es básicamente honesta, pero no se esfuerza por parecerlo. Entonces, bueno, eso a una carrera a medio o largo plazo se puede perder mucho. Gracias. Bueno, es verdad que existe ese problema, yo mismo lo había citado antes. Ahora, ¿cómo darle una solución? No es nada fácil. Hay mucha gente pensando y discutiendo, y se ha discutido muchas veces a lo largo del tiempo, cuando había más y cuando había menos euroescépticos, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede ahora? Hombre, el que la Unión Europea ha ido ampliando no solo el número de países, sino el número de áreas en las que toma decisiones, por decisión de los ciudadanos y de los Estados. Se dice, bueno, pues que se tomen decisiones en materia de política económica, en materia de financiación, en materia tal, en materia cual. Y claro, cada vez hay más decisiones, más discusiones y decisiones europeas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, y entonces se nota mucho más esa distancia generada no solo por la geografía, sino por la complejidad, por la originalidad de las instituciones europeas. En ningún país existe una Comisión Europea, o un Parlamento que no tenga iniciativa legislativa, o cosas de estas, ¿no? ¿Qué solución tiene? Pues no es fácil. Pero a mí se me ocurren algunas. Primero, que como ha sucedido en muchas otras ocasiones en el pasado, y por desgracia sucede poco ahora, que entre los 28 jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen alrededor de la mesa, hombre, yo no voy a decir que todos, pero que haya 5 o 6
que de vez en cuando hablen como gobernantes europeos y no solo como gobernante de su respectivo país o de su respectivo partido político. Y la verdad que lo ha habido en el pasado, y hay casos eminentes de estadistas elegidos en su respectivo país, que nunca fueron parlamentarios europeos o comisarios europeos, pero que han hablado, y han hablado de forma muy clara, muy contundente y muy creíble sobre Europa. En este momento hay poco de eso. Por desgracia, hay poco. ¿Qué más? Bueno, hay un Parlamento Europeo, 750 miembros. No me acuerdo cuántos son ahora los españoles, 50 y tantos, me parece, no me acuerdo. Claro, el sistema de trabajo del Parlamento Europeo, aparte de que es un Parlamento sui generis, porque no tiene iniciativa legislativa y no tiene, digamos, la última palabra en algunas estrategias claves, que siguen estando sometidas a lo intergubernamental y al ámbito de los Estados. Pero claro, esos parlamentarios europeos se pasan la mayor parte del tiempo allí y no tienen tiempo de venir aquí, o no tienen tiempo de hablar para la gente de aquí, para quienes les han votado realmente, ¿no? Yo a veces lo he dicho a amigos y amigas del Parlamento Europeo, digo, oye, ¿no habéis pensado que en vez de estar prácticamente 3 días y medio, 4 días de casi todas las semanas del mes, o en Bruselas o en Estrasburgo viajando por Europa, ¿no habéis pensado en que el trabajo de la circunscripción hay que darle más? Y decir, el trabajo de circunscripción no es solo dar mítines en una plaza, ¿eh? El trabajo de circunscripción es tener debates públicos a través de los medios de comunicación o en las esferas por los que se debaten los temas. Y tenemos, por desgracia, un vicio que no se refiere solo a la política europea, sino que ha ido descendiendo a la política española y a la política autonómica y casi a la local, y es que aquí hablan muchísimo más de política los que no son políticos, tratando de transmitir a los ciudadanos, supuestamente en nombre de los políticos, ideas, propuestas, y los parlamentarios y los miembros de gobiernos, pues están poco ahí. A mí me hace gracia, me preocupa. Recuerdo que había una radio, ahora no sé cómo lo tiene distribuido, porque acabo de volver a escucharla, allí no la escuchaba y ahora no sé si sigue manteniendo lo mismo, que tenía en las tertulias supuestamente políticas gente que no eran políticos y en las tertulias llamadas de sociedad, a las 5 de la tarde, políticos. Y digo, oye, que tiene que ser al revés. Hay un canal que yo veía en Bruselas por las noches cuando estaba en casa, pues mira, voy a ver Canal 24 Horas. Debate todas las noches, con este periodista, que me cae muy bien, el Sergio, tal, debate todas las noches. Bueno, invitan a un político y enseguida lo mandan para casa, que tiene que descansar, y hablan de todos los temas políticos, desde los más complicados a los más urgentes y candentes, los que no son políticos. Y dice, debía ser al revés, debían invitar de vez en cuando a un periodista para que les dé una visión de esto, y aquellos que se están ganando los votos a los que hemos votado, o a los que no queremos votar nunca, que estén dando la cara y discutiendo entre ellos, y no en el guirigay, discutiendo de manera razonable, como podemos estar discutiendo aquí, ¿no? Yo, en Bruselas, acabo ya con esto, en Bruselas la televisión llega a las casas por una plataforma de cable. Es un país muy cableado, y en vez de llegar por la digital terrestre o lo que sea, es el cable. Y el cable ofrece en cada comuna de Bruselas, que es una agrupación de municipios, pues en el municipio que me tocaba a mí, en la plataforma de cable que llegaba a casa, ofrecía 30 y tantos canales. Me acuerdo si 4 franceses o 5, 3 o 4 ingleses, italianos, belgas, ya otras lenguas que no entendía, el flamenco y el alemán no lo entiendo, el canal 24 Horas y la televisión española internacional, el portugués y no sé qué. Bueno, pues la televisión donde menos políticos aparecían o aparecen debatiendo, la española, por supuesto. Donde más periodistas o supuestamente expertos o analistas aparecen, la española. Bueno, ¿cómo un parlamentario europeo de los 50 y tantos que tenemos, o 60, va a contar en palabras descodificadas, sin utilizar la jerga esta de las instituciones europeas, a la opinión pública qué está pasando, qué se está debatiendo allí
sobre la economía, sobre la negociación comercial con los Estados Unidos, sobre la protección de los consumidores, sobre los organismos genéticamente modificados, sobre tal, sobre cual, la lucha contra las epidemias. Hay que contarlo, porque es que se debate mucho y es muy importante lo que se decide allí. Y en buena medida, luego, lo que se decide allí es condición necesaria para la legislación que se hace aquí. Pero claro, si no lo cuentas, si no lo explicas, pues no todo el mundo se lee el Economist los fines de semana y el Financial Times por las mañanas, ¿no? Tenim temps per l'ultimíssima pregunta? Sí? Doncs, darrera pregunta. Hola, bona nit, buenas noches. Brevemente, en cuanto... ¿Dónde estamos? Aquí, al final, la última fila. Sí. Aquí, aquí estamos. Brevemente, en cuanto a los retos, ha apuntado levemente la posible irrupción de Podemos como una ruptura del bipartidismo. A mí me gustaría saber si hay una diferencia de temor de la Unión Europea respecto a los dos programas, porque son sucintamente diferentes. Si ven con mucho más temor una posible irrupción de Podemos que no la que se ha vivido con Syriza en Grecia. Y por otro lado, ¿en qué medida se puede considerar un reto que se haya anunciado unas elecciones plebiscitarias para iniciar un proceso de independencia en un territorio integrado en la Unión Europea y en la zona euro? Vamos a ver. En muchos países europeos, en buena parte de los países europeos, el sistema de partidos está estallando, en el sentido de que están produciendo cambios en el sistema de partidos, y partidos que hasta hace poco no tenían representación parlamentaria o estaban muy en el margen, en una minoría, pues ahora tienen más votos, y partidos más tradicionales pues tienen menos votos y ya no pueden conformar mayorías por sí mismos o en coaliciones más convencionales. Pero mirando al conjunto de Europa, lo que más preocupa es el radicalismo, extremismo de derecha. Es decir, hay un partido en Hungría que es nazi y tiene bastantes más votos que el Amanecer Dorado griego. Hay una serie de partidos populistas en el centro y el norte de Europa con posiciones xenófobas, no todas iguales, no todos son fotocopias unos de otros, pero lo hay en los países escandinavos, lo hay en Holanda, lo hay en Bélgica, lo hay en particular en Flandes, lo hay en Francia, lo hay en el Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es la preocupación principal. Cuando al analizar las elecciones europeas se hablaba del auge de los populismos, etcétera, se estaba mirando a la parte más derecha del espectro, populismos, radicalismos de derecha, extrema derecha, y mucho menos al espectro izquierdo. El espectro izquierdo aparece en Grecia desde hace ya algún tiempo y ahora ha tenido un éxito resonante, Syriza, y acaba de aparecer en España. No se le conoce todavía muy bien, pero bueno, se dice, oye, España también tiene otro, que en los sondeos aparece con 20 y tantos %, a ver qué pasa. ¿Se ve con preocupación? Hombre, en el caso de Grecia se ve con preocupación porque la situación griega es extraordinariamente difícil. En el caso de España, pues la situación es menos difícil. No digo yo que sea simple, ni que todo esté resuelto, ni mucho menos, pero hay menos tarea por delante, en el sentido de recomponer mínimamente una economía que funcione y un sistema que funcione. Pero bueno, se ve con preocupación si aparece una fuerza política que puede tener una representación importante que está en contra de la Unión Europea o que está a favor de la salida del euro o que está a favor de no pagar las deudas que no le gustan. Es verdad que ahora Podemos ha modificado muchas cosas y no sabemos en qué fase del proceso de modificación estamos, por lo tanto hay que ser prudente en ver por dónde va eso, ¿no? Pero sinceramente preocupa mucho más la parte derecha y no me extraña que esa sea la preocupación porque es realmente preocupante. La xenofobia, el odio al diferente, el rechazo al inmigrante, etcétera, etcétera, despiertan los peores recuerdos y las peores pesadillas en Europa, mientras que, por el otro lado, puede haber políticas menos sanas o menos razonables y tal, pero no estamos hablando de partidos con una ideología totalitaria. Y luego, elecciones plebiscitarias. No lo sé, la verdad que no sé cómo se miran. Cada uno lo mira de una forma. Si se
profundiza un poco desde el punto de vista del análisis político general, de politólogos, si es que eso es una profesión, que no lo sé, pues no sé cuántos ejemplos hay de elecciones plebiscitarias. Me imagino que hay ejemplos, pero en situaciones diferentes a la catalana y en condiciones distintas. Preocupó, y eso es así, las posibles consecuencias de un sí en Escocia. Eso sí preocupó, porque estaba ahí el referéndum y era un referéndum vinculante. Y eso preocupó. Y hubo satisfacción y relajo cuando se vio que el no, por 5 puntos o 6 puntos, ganó en el referéndum escocés. Sinceramente, esa es la... Y luego hay una actitud que yo creo que es de agradecer, de respeto a cada uno de los países. Como haya alguien en Bruselas o en Estrasburgo que se crean en el derecho de emitir opiniones y menos opiniones, digamos, con visos de autorización o prohibición de cualquiera de las situaciones políticas que existen en cualquiera de los 28 Estados miembros, estamos aviados. Yo creo que es mejor quedarnos en ese respeto y cada uno pues sabe lo que tiene que hacer y lo que le conviene y respetar siempre que se cumplan las reglas democràtiques i els procedimientos democràtics. Bé, moltes gràcies, senyor Almunia. Ho sento, hem exhaurit el temps. Dono la paraula al doctor Ramírez per a la cloent d'aquest acte. Bé, bon vespre a tothom. Seré molt breu, únicament ara hem tingut un entrant amb el senyor Rating, un primer plat amb la intervenció del doctor Bel, un segon plat dens i amb l'excel·lent intervenció del senyor Almunia, i ara el postre ens el podem saltar i només faré un petit cafè perquè hi ha algunes coses que voldria dir. Una d'elles que és un honor per la Universitat de Barcelona el tenir aquesta càtedra Pasqual Maragall. I jo vinc aquí a acompanyar i algú això ho havia de dir i ja ho dic jo. La Universitat de Barcelona se sent molt orgullosa d'una càtedra com aquesta, se sent molt orgullosa que el director, el seu director, el professor Germà Bel, amic i col·lega, la dirigeixi i porti a terme tota la tasca que porta a terme. És un honor i un plaer que, i això ho podem veient amb una mica de perspectiva, Pasqual Maragall, el 2010-2011, al final del 2010, començament del 2011, que parlàvem i dèiem, a veure, tenim el Banc de Santander, que gràcies Banc de Santander, quan vam dir, escolta, tenim la idea d'una càtedra, però abans d'anar a parlar amb Pasqual Maragall, al moment que vam dir això, teniu tot el nostre suport, quan ja teníem el finançament, vam parlar amb Pasqual Maragall i al moment li va fer il·lusió, i així ho dic, i de què vols que tracti la càtedra, de què vols que sigui, és temàtica. Doncs mira, m'agradaria l'economia i el territori, doncs vinga, economia i territori. I faltava perquè tot això encaixés, i bé, i aquí tenim, que pugui parlar amb propietat, amb qualitat sobre economia i territori, el professor Bel, doncs bé, i avui estem aquí amb la quarta conferència d'aquesta càtedra, amb un invitat. Cada any ha estat gent insigna la que ha protagonitzat la conferència i avui, com hem tingut ocasió de veure, el senyor Joaquín Almunia, que ell parla des de la teoria, però també des de la praxi i el coneixement. Per tant, això és una satisfacció i així ho haig de manifestar. També haig de dir que
ja podem anunciar que la càtedra, que en principi era per 4 anys, doncs ja amb l'acord de totes les parts es prorroga 4 anys més i esperem que siguin encara molts més. També havia de dir que ser aquí a l'Ateneu Barcelonès doncs és tot una satisfacció i el nostre agraïment al membre de l'executiva, el senyor Josep Martí, el ponent de la secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials, doncs també, i a més per haver fet aquesta presentació i conducció de l'acte, i bé, i alguns d'aquí, que ja potser tinguin, o sigui, que potser amb algú d'aquí he coincidit en alguna ocasió quan jo era ateneista actiu, ara estic en estat latent, i quan em jubili doncs ja tornaré un altre cop a ser ateneista actiu, o sigui que ja ens trobarem, però també això ho havia de dir. Em sembla que no en queda res per afegir. Únicament Europa es un continent de contrastes y ¿tú entiendes el catalán? ¿Seguro? Pues esto lo voy a decir en castellano para... Oye, que ves, voy a decirlo en castellano. Europa es un continente de contrastes en su presente y en su presente un continente que ha sufrido mucho. Tú has aludido a ello, las guerras, que tiene ganas de vivir bien, sí, pero también tiene ganas de vivir. Y un continente preocupado por el mantenimiento del estado del bienestar y, como no debe ser egoísta, también del bienestar de los otros. Y que está de vuelta, sí, ha vivido mucho, está de vuelta, pero sin dejar, y en esto voy al título de tu conferencia, sin dejar de querer emprender nuevas idas. De la conferencia tuya me queda, ¿verdad?, la confirmación de que Europa como sistema es robusta, es un sistema robusto que puede tener sacudidas, pero que va avanzando. Lo que pasa que me venía también en la cabeza cuando te escuchaba que hay unas desigualdades y me voy a referir desde el punto de vista de la universidad a una de ellas. Cuando empezó la crisis y en el periodo 2009-2012, los países del sur de Europa en educación superior invirtieron unos menos, el decrecimiento de la inversión en educación superior fue superior al 10%. Otros, de países repartidos, estuvo entre el 10 y el 0. Otros invirtieron en educación superior, o sea, en época de crisis y dura, y invirtieron en educación superior. Pero es que cuando ves el mapa en donde sucede esto, ves que los países que invirtieron en educación superior, países golpeados por la crisis, pero están al norte, miramos al norte, y los países que no invirtieron, que desinvirtieron, y de una manera muy grave, están al sur. Entonces me pregunto si esta robustez de Europa se puede mantener con un norte que cada vez va a ser más rico y más, porque invierte más en educación superior, en I+D, y con un sur que desinvierte, como es el caso, por ejemplo, nuestro. Y entonces me pregunto si esto va a poder, si no hay desde el gobierno, desde los poderes europeos, no hay una acción que corrija estos desequilibrios, me parece que se puede producir realmente una situación que ponga a prueba esta robustez que decía. Porque en última instancia,
También pensaba, con tu excelente intervención, ¿verdad? En algún punto lo señalabas, en última instancia, lo que decimos que ha sido un error por parte de un error o que ahora haría otra cosa por parte de la Presidente de Alemania, puede alguien pensar, y de hecho así pasa, que son errores, pero errores que los permite una Europa que no siente como suyos los valores de la igualdad y la solidaridad. Es decir, una Europa sin alma. Yo creo que deberíamos tener presente esto y, evidentemente, como algo debía decir, pues es lo que se me ha ocurrido también cuando te escuchaba. En definitiva, que estem molt contents de ser aquí i que esperem el proper any amb aquest mateix auditori o amb un altre disfrutar, gaudir de la conferència que ens brindarà la càtedra Pasqual Maragall. Gràcies.